Inspiramos, expiramos. Ayer sábado estaba desayunando y bueno, resulta que como están los tiempos, pues lo que antes era una semana laboral de 5 días, pues ahora es una semana laboral de 6, porque los tiempos están económicamente pues más bien justos y entonces pues la opción que se me ocurre pues es alargar la semana de trabajo, ¿no? Hacer más trabajo y ganar más. Entonces, ayer durante el desayuno temprano, porque me levanto muy temprano, a las 4 de la mañana estaba desayunando y mientras desayunaba pues vi un vídeo que hacía unos días pues me había llegado y había guardado para verlo con tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, este vídeo en cuestión me arruinó el desayuno, os explico por qué. Hay un espacio en internet que se llama Planeta Lab, en el que una mujer pues explica con una claridad impresionante y con una forma sencilla y escueta pues una serie de temas, y concretamente pues el tema en cuestión era un vídeo que se llama ¿Por qué no dormimos bien? Y Aventura en Tailandia. Bueno, en este vídeo ella relata que algo que es realmente importante, de ahí que yo pues me guste este espacio porque es muy claro, muy directo y sobre todo pues es muy sincero en lo que dice, ¿no? La conclusión de las que va hablando. Entonces expresa cómo pues vivimos bastante, os invito a que lo veáis, el vídeo realmente es interesante, ese espacio y concretamente este vídeo, porque en él pues de repente pues me doy cuenta que habla de la diferencia que hay entre dormir y descansar, ¿no? Que es algo que de alguna manera pues creo que todos sabemos, pero a veces pues viene alguien y con una simple frase pues te relata o te aclara o te vuelve más transparente la comprensión de algo que no habías llegado todavía a esa conclusión, ¿no? Respecto a lo importante que es el descanso, a diferencia de lo que es en sí solo el hecho de dormir. Bueno, os digo que me arruinó el desayuno porque fue realmente emocionante. En el mismo vídeo relata una aventura que tuvo en Tailandia y vuelvo a deciros que os invito a que echéis un vistazo, y relata de qué manera pues consiguió dormir, algo que parecía tremendamente imposible en las circunstancias en las que estaba. Entonces, según lo voy escuchando, pues de repente pues me surge el llanto espontáneo, algo que me deja totalmente fuera de mí porque no me esperaba yo pues que un relato así pues me despertara, trajera ese llanto, ¿no? Y eso me recuerda, lo que ella relata en ese vídeo, pues me recuerda algo que es lo que realmente me arrancó a llorar. Y fue realmente liberador porque en él relata cómo en circunstancias que parecería imposible poder reunir la calma suficiente para poder dormir, pues ella lo consiguió, y por parecido, pues me recordó algo que yo viví exactamente hace 27 años. Hace 27 años estuve en Perú, como os dije en algunos otros vídeos o aprovecho para deciros ahora, yo soy una persona que siempre fui muy temerosa de lo desconocido, y la mera idea de alejarme de mi región, por no decir de mi ciudad, donde estaba lo conocido, me gustara más o me gustara menos, pues la mera idea de alejarme de eso, de lo conocido, de mi ciudad, pues prácticamente la borraba de mi mente, incluidas pues la posibilidad de ir de vacaciones a otros destinos y conocer otros climas, otros paisajes, pero imperaba en mí el temor a lo desconocido de tal manera pues que yo no estaba abierto a esa posibilidad, ¿no? Por circunstancias de la vida, pues concretamente porque me quedé sin trabajo en la empresa en la que estuve durante 13 años, pues uno de los jefes, concretamente un jefe técnico que tenía, pues me dijo
cuando ya me habían despedido, pues me dijo, vete a Sudamérica. Y yo me pregunté a mí mismo, ya él mismo, yo a Sudamérica, ¿qué se me perdió a mí en Sudamérica? Dice, tú vete a Sudamérica. Digo, bueno, sí, sí, vale, pero ¿para qué? Dice, tú vete a Sudamérica. Digo, bueno, tonterías. El caso es que con el pasar de los días, como os digo, estaba ya en el paro, pues entonces, no sé por qué me siento atraído por la idea de irme a Sudamérica. Porque de repente pues me doy cuenta de que en Sudamérica está Perú, en Perú están las ruinas del Machu Picchu que toda mi vida había deseado conocer, y en Perú hay también por cultura o por tradición muchos chamanes, algo de lo que yo había estado leyendo durante los últimos años y que realmente me atraía, ¿no? Pero como os digo, me veía confrontado siempre con la posibilidad o con el hecho de que este tipo de chamanes pues normalmente pues suelen estar en otros países. El caso es que no me digáis por qué tomé la decisión de irme de viaje, tenía tiempo, tenía dinero, tomé la decisión de irme de viaje a Perú y tener la oportunidad de conocer tanto las ruinas de Machu Picchu como conocer en directo a un chamán directamente de la propia tradición, ¿no? Bueno, en mi viaje hacia el pueblo donde estaba el chamán que habría de conocer o que habría de visitar, pues conocí a un par de individuos, un par de personajes que se acercaron a mí, que me preguntaron qué hacía en Perú. Y yo les dije que mi intención, mi deseo, pues era conocer a un chamán. Curiosamente los dos me dijeron, pues mira, yo soy chamán y esto y lo otro y lo demás allá. Fueron dos personas concretamente que me transmitieron así o me generaron un sentimiento no sé, de soberbia, no me atraía la forma en la que ellos hablaban de yo soy, ¿no? Yo soy chamán, yo soy tal. Y entonces pues me habían hablado de uno en un pueblo de las montañas del norte de Perú y allá me fui. Bueno, lo que os quiero contar que tiene similitud con la aventura esta del vídeo de esta mujer de Tailandia es que cuando llego a la casa del chamán de un pueblo allí en Perú, como os digo, bueno, pues llego a su casa, o sea, llego al pueblo, pregunto por él y cosa curiosa, cuando estoy en el ayuntamiento preguntando por él, Daniel Campos Cabrera, pues me dice la persona a la que le pregunto en el ayuntamiento, pues es este que está aquí. Curiosamente él estaba allí en ese momento. Bueno, entonces me pregunta, le digo que tendría interés en conocer algún tipo de ritual, formar parte de algún ritual que me liberara de mis bloqueos, de mis problemas, digamos. Y entonces me invita a ir a su casa y me dice que podemos al día siguiente hacer el ritual que hacen concretamente en esta parte de Perú, que es el tomar digamos, el jugo del cactus San Pedro, ¿no? Que llaman. Bueno, pues entonces el ritual en cuestión pues comienza pues una noche. Hacemos el ritual, pero previamente a ese ritual pues hay que ir a bañarse a las lagunas de las Guaringas, que se llama allí en el norte de Perú. Hay varias lagunas conocidas y lo que pretenden pues es purificarte y prepararte para ese ritual que vas a efectuar esa misma noche, ¿no? Bueno, la noche anterior, o sea, el día que llegué, pues llego allí a su casa, muy amable, muy agradable, y me cuenta un poco cómo va a ser el desarrollo de ese ritual y de esas enseñanzas que me va a dar. Y entonces, bueno, en un momento dado, pues le pregunto que por favor, que dónde está el baño. Y me dice que así. Y pensando que no me entendió bien, pues le pregunto que por favor, que dónde está el baño. Y me hace así, o sea, me dice fuera de la casa. La casa no tiene baño. El baño es la finca en la que vive. Pues ese es el baño. Entonces, primer reto a superar, porque yo realmente, pues la idea de estar allí y no haber un baño, pues me resultaba bastante incómoda, por cierto. Bueno, el caso es que no sé cómo, en los 2 días que al final estuve allí, no necesité de ir allí a la naturaleza, que no hubiera sido un problema realmente ir allí a la finca detrás de algún árbol, y de no ser porque este hombre tenía 2 nietas que parece ser que cuando me vieron allí, pues resultó que yo era su atracción
preferida, estaban todo el tiempo a mi lado, señor, ¿cómo se llama? Señor, ¿de dónde viene? Señor, señor, muy simpáticas, muy dulces, muy agradables, pero no me dejaban ni a sol ni a sombra, y la idea de irme allí detrás de algún árbol y que se me aparecieran de repente al lado preguntándome lo que fuera, pues no me atraía, con lo cual pues no sé exactamente cómo conseguí estar 2 días sin. Bueno, lo que me sucedió esa noche fue lo que, como os digo, tiene mucho que ver con el relato de esta mujer y su aventura en Tailandia. Pues realmente esa noche había que acostarse a dormir porque a las 3 de la mañana teníamos que levantarnos para ir a las Guaringas, ¿no? A las lagunas estas. Y bueno, pues yo estaba allí en la parte baja de la casa y estaba echado ahí, me iba a dormir en un colchón que había en el suelo. Y entonces, pues de repente, cuando me voy a acostar, pues veo que hay un escorpión pequeño, pero un escorpión en el suelo, un escorpión negro. Y la verdad es que, bueno, no fue plato de buen gusto para mí ver dentro de la casa un escorpión. Entonces le digo, mira, Daniel, y lo ve y dice, no, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, me lo dice a la vez que le da con un zapato y me hace un comentario que realmente pues se graba en lo más profundo de mi ser, es que entran por la tormenta, dice. Y la tormenta que estaba cayendo en aquellos momentos pues era de las grandes, ¿no? Bueno, yo quería dormir, quería descansar, porque como os digo, a las 3 de la mañana había que levantarse, y el comentario este de que entran por la tormenta, pues se me ocurrió pensar que esa noche pues podía ser la última noche de mi vida, porque me imaginé pues todo lleno de escorpiones por encima, que habían entrado ahí pues por la tormenta y se habían cebado todos en ponerse todos encima de mí. Es decir, que de primeras pues sentí un nerviosismo, una inquietud, una intranquilidad tremenda, un cómo voy a poder yo dormir en estas circunstancias, en cuanto cierre los ojos me voy a llenar de escorpiones, y no me digáis cómo, el caso es que a las 3 de la mañana vino y me despertó, y fue cuando me di cuenta de que realmente había dormido, y además había dormido de una forma profunda como no había dormido en muchísimos años. Curiosamente, encima de mí, encima de mis piernas, pues estaba un gato, que supongo que al levantarme yo, pues él estaba ahí dormido, y me sorprendió no haberlo notado en toda la noche ponerse encima de mí. Bueno, el caso es que el ritual, como os digo, inicialmente pues requiere el baño en las lagunas sagradas, y el viaje a las lagunas pues se efectuaba aparte en un coche, en un 4x4, digamos, que nos subía hasta la zona alta de las montañas, que es en torno a unos 3.500 metros de altitud, que es donde se encuentran las lagunas, y una parte, como os digo, se hacía con un 4x4, y en la última parte del camino, por su dificultad, pues se hacía en mula. Digo, bueno, pues nada, viva la aventura y vamos allá. Bueno, el trayecto en vehículo pues fue de lo más normal, unos kilómetros en vehículo, y de repente nos estaban esperando en un punto del camino un señor con un par de mulas, una para Daniel, el chamán, y otra para mí. Yo no había montado nunca en caballo, ni en mula, ni en burro, ni nada semejante, pero aquel bendito día pues se hizo la luz en mi entendimiento, pude comprender de pronto, a lo largo de varios kilómetros y varias horas de viaje de mula, por qué esa especie de animal es famoso por su terquedad. Bueno, por parte, ya creía haber superado todos mis miedos al haber sido capaz de dormir habiendo escorpiones por la zona, escorpiones venenosos, por supuesto. Y bueno, pues yo pensaba que ya lo tenía todo superado, la fauna de Perú no tenía nada para sorprenderme, y de repente pues conozco la terquedad de una mula. A lo largo del camino de montaña, para llegar a aquellas lagunas, pues el camino era tremendamente empinado, era constantemente empinado hacia arriba, empinado hacia abajo, vuelta empinada hacia arriba, vuelta empinada hacia abajo, y siempre con la tendencia hacia arriba, hacia las lagunas. Bueno, a lo largo de ese camino, pues la mula esta, ella y su terquedad, iba por donde ella quería. Ella hacía exactamente lo que ella quería. Quiere decirse que me llevaba por el camino. En algunos momentos, pues, el camino era tan empinado hacia arriba que me daba la sensación de que el peso de mi cuerpo iba a hacer que nos fuéramos para atrás, los dos, ella y yo, nos cayéramos para atrás, se me cayera la mula encima y allí se acabara mi vida. Bueno, el acabarse mi vida fue la tónica general de ese viaje, porque casi todo lo interpreté con que de esta aventura no salgo vivo. Bueno,
En otros momentos el camino era empinado hacia abajo, cosa curiosa porque íbamos hacia arriba, pero el camino era así, hacia abajo, de tal manera que a veces me daba la sensación de que iba a caer rodando porque era tan empinado el camino que me iba a caer de la mula y la mula se iba a caer encima mía. Bueno, el tema de la mula tuvo guasa porque realmente luego pues ella decidía ir por el punto del camino en el que quería y mayormente pues solía ir al lado del borde del camino donde había vegetación salvaje, que yo veía como incapaz de soltarme de ella para no caerme, pues lo que hacía era estar llevándome golpes constantemente con el ramaje del borde del camino, que a la vez, pues no me digáis por qué, me imaginaba pues a serpientes miles esperándome así con la boca abierta, con sus dos colmillos afilados, esperándome pues para engancharme la nariz y envenenarme ya por último episodio de mi vida. Bueno, esto se repitió, como os digo, durante unas horas, fueron unas horas bastante desagradables, pero yo había decidido que quería hacer ese ritual tal cual me dijera Daniel y realmente la posibilidad de renunciar pues estuvo ahí, como os digo, durante horas, ¿no? Allá por fin superado este tramo del camino, esta angustia constante de que alguna serpiente de la zona pues se empeñara en devorarme o en clavarse en mi nariz, en mi cara del montón de ramaje que me abofeteó constantemente durante el camino, pues llegamos a las lagunas. Las lagunas, en realidad, el ritual se basaba en meterte en la laguna desnudo y bueno, ahí me pregunté qué interés tienen los dioses en verte el tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que es un requisito imprescindible que el tema asome por ahí. Bueno, el caso es que, como os digo, pues lo que hice fue sumergirme en la laguna, hacer una serie de movimientos que él me dijo, como os digo, desnudo. Allí había otro grupo de gente en otra zona de la laguna, porque en la zona hay varios chamanes y cada uno pues llevaba su persona o sus personas, ¿no? Bueno, esa fue la parte que empezó con el pasaje del escorpión, que me hizo darme cuenta que hace 27 años ya tuve y viví por propia experiencia, que casi aparentemente se me olvidó, el pasaje en el cual fui capaz de conseguir dormir como no lo conseguí nunca hasta entonces y no lo conseguí desde entonces tampoco. Fui capaz de descansar cuando de repente todo hacía pensar que probablemente esa sería la última noche de mi vida. Así que entiendo que el llanto surgió espontáneo al tomar conciencia de que realmente en algún momento de mi vida hubo un pasaje similar en el que algo tan irracional, algo tan inesperado, algo tan absurdo, pues pueda hacer que llegues a conseguir un sueño que no consigues de ninguna forma. A veces incluso pues con sustancias que supuestamente pues te ayudan a conciliar el sueño, a que el sueño sea más reparador. De esta manera, pues, como os digo, en este vídeo descubrí que efectivamente hay más personas que pasasteis por situaciones como la mía, y lo que sentí ayer con ese desayuno arruinado fue que a lo largo del día pues tomé conciencia al recordar aquel pasaje de lo importantísimo que es el hecho de que muchas cosas que sucedieron en nuestra vida en aquel momento no supimos sacar una interpretación digamos más positiva, más a nuestro favor, más en nuestro beneficio, pero que por suerte hoy por hoy en internet se encuentra uno y además llegan de forma espontánea, de forma que no sabes muy bien por qué. Te llegan vídeos que al final, no todos, porque constantemente de alguna manera hay que filtrar, no todo lo que llega sientes que está dirigido a ti, pero sí sabes lo que está dirigido a ti cuando después de un tiempo, de un rato de escuchar una simple palabra, una simple frase que ya escuchaste multitud de veces, pues sientes que te da un entendimiento, una comprensión que hasta ese momento pues no habías conseguido. Con lo cual, pues ahí es donde te das cuenta de que el universo en su generosidad te hace llegar cosas que tú necesitas en ese momento y que están ahí a tu disposición
y que lo que consiguen es que vayas avanzando en ese camino de autoconocimiento de ti mismo y sobre todo de mirar en tu pasado y darte cuenta de que en el proceso de enseñanza llevas más años de los que crees, porque hace muchos más años que suceden cosas que estaban para enseñarnos que nosotros no supimos en ese momento interpretar. Entonces, y ya para terminar, haremos 3 inspiraciones profundas y con este relato, pues, como os digo, os animo a echar un vistazo a esos vídeos de Planeta Lab de laboratorio, porque realmente son tremendamente instructivos, tremendamente sencillos y, por sobre todo, tremendamente humanos. Te hacen sentir realmente la cercanía de lo que te están diciendo y de cómo te lo están diciendo para que puedas llegar a una comprensión de lo que a lo mejor ya estás harto de saber, pero no habías todavía comprendido. Hacemos entonces esas inspiraciones y esas expiraciones. Lo que para la oruga es el fin del mundo, lo llamamos los humanos mariposa. Si te sientes oruga, si sientes que todavía no estás en el proceso de la crisálida, recuerda que ese es tu destino a lograr. Te deseo de todo corazón que disfrutes de tu vida.